Desde el principio de los tiempos, Dios ha tenido un plan perfecto para la humanidad. No somos un accidente ni el producto del azar. Fuimos creados con un propósito, con un destino eterno en mente. A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha revelado su plan soberano para nosotros, un plan que abarca desde la creación hasta la redención final. En este mensaje exploraremos el plan de Dios para la humanidad, desde el Edén hasta la eternidad, y cómo cada uno de nosotros forma parte de él. La creación, el propósito original de Dios. Dios, en su infinito amor y sabiduría, creó al ser humano a su imagen y semejanza. En Génesis 1, 26, 27 leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, para reflejar su gloria y gobernar la creación bajo su autoridad. Dios estableció un mundo perfecto en el que no había muerte ni sufrimiento. Adán y Eva vivían en armonía con Dios y con la creación. Todo era bueno, pero esa armonía se vería pronto interrumpida por la desobediencia, la caída, la separación del hombre y Dios. El pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. En Génesis 3 vemos cómo Satanás tentó a Eva, haciéndole dudar de la palabra de Dios y llevándola a desobedecer. Como consecuencia, la humanidad fue separada de Dios, la muerte y el sufrimiento entraron en el mundo y el pecado se convirtió en una barrera entre el hombre y su Creador. Sin embargo, incluso en ese momento de juicio, Dios reveló su plan de redención. En Génesis 3:15, Dios declara que de la descendencia de la mujer vendría alguien que heriría la cabeza de la serpiente, una profecía del Mesías, Jesucristo. La promesa de redención. Dios llamó a Abraham y estableció un pacto con él, prometiendo que a través de su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien vino como el Salvador del mundo. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios guió a su pueblo, envió profetas y estableció leyes para preparar el camino para la venida de Cristo. El sistema de sacrificios en la ley mosaica señalaba la necesidad de un sacrificio perfecto que finalmente sería cumplido en Jesús, Jesucristo, el cumplimiento del plan de Dios. En el momento perfecto, Dios envió a su Hijo al mundo. Gálatas 4, 4, 5 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vivió una vida sin pecado, predicó el Evangelio del reino de Dios y demostró su amor a través de milagros y enseñanzas. Finalmente, se ofreció como el sacrificio perfecto en la cruz, tomando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Su resurrección al tercer día selló la victoria sobre el pecado y la muerte, la salvación y la restauración. A través de la fe en Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra relación con Dios. Efesios 2, 8, 9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es parte del plan de Dios para extender su reino en la tierra. Somos llamados a ser luz y sal, a compartir el Evangelio y a vivir en santidad, reflejando el carácter de Cristo, el futuro glorioso, la eternidad con Dios. El plan de Dios no termina en la salvación personal, sino en la restauración de todas las cosas. La Biblia nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios tiene un destino glorioso para aquellos que le aman. Seremos transformados y viviremos en su presencia para siempre. Dios como creador y sustentador de todo. Desde el principio, la Escritura nos revela que Dios es el origen de todas las cosas. En Génesis 1:1 se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta sencilla pero poderosa afirmación nos muestra que todo lo que vemos y conocemos tuvo su origen en Dios. No hubo azar ni casualidad, sino un acto intencional del Todopoderoso. El apóstol Pablo reafirma esta verdad en Colosenses 1:16-17, donde se declara que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto significa que no solo fuimos creados por Él, sino que en Él permanecemos y existimos. Dios sostiene la creación con su poder y nada sucede fuera de su control. La soberanía de Dios implica que Él gobierna con autoridad absoluta. No hay fuerza en el universo que pueda desafiar su voluntad ni alterar su plan eterno. Todo lo que ocurre en la historia de la humanidad está bajo su gobierno. Aun cuando no comprendamos sus designios, podemos confiar en que su propósito es perfecto y justo. El propósito original de Dios para la humanidad. Dios no solo creó el universo, sino que también formó al hombre con un propósito divino. En Génesis 1:26-28 leemos: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estos versículos revelan que el hombre no fue creado al azar ni sin un objetivo. Dios nos formó con un diseño específico: ser portadores de su imagen y reflejar su gloria en la creación. Fuimos llamados a administrar la tierra bajo su dirección y a vivir en una relación de comunión con Él. El plan original de Dios era que el ser humano viviera en perfecta armonía con su Creador, disfrutando de su presencia y cumpliendo su propósito. Sin embargo, el pecado introdujo la separación entre Dios y el hombre. A pesar de esto, la soberanía de Dios no fue derrotada. Su propósito eterno se mantiene firme y en su misericordia proveyó un camino de restauración a través de Jesucristo. La soberanía de Dios y su propósito en nuestras vidas. Comprender la soberanía de Dios nos lleva a confiar en su plan, aún en medio de la incertidumbre. Su control absoluto nos da la seguridad de que nada sucede sin su conocimiento. Cada circunstancia, por difícil que parezca, está dentro de su voluntad y puede ser usada para su gloria y nuestro crecimiento espiritual. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. No somos producto del azar ni vivimos sin un objetivo. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que nuestra vida tiene un sentido y un destino trazado por Dios. Nuestro deber es someternos a su voluntad, buscarle de todo corazón y confiar en que su propósito es bueno y perfecto. El pecado y sus consecuencias.
La Biblia nos enseña que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que no hay ser humano exento de culpa. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén, la humanidad quedó marcada por la mancha del pecado, separada de la presencia de Dios. El pecado no solo trajo corrupción espiritual, sino también muerte. Romanos 6:23 nos advierte: porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte no se refiere solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Así como una rama cortada de un árbol no puede sobrevivir por sí misma, el hombre separado de Dios está condenado a una existencia sin vida espiritual. La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado por sus propios méritos alcanzar la salvación. Algunos han buscado justificación en obras de justicia, en la religión, en filosofías y en la moralidad. Sin embargo, la Escritura es clara en que ninguna de estas cosas puede restaurar la relación perdida con Dios. Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que el hombre pueda alcanzar por esfuerzo propio. No es el resultado de buenas acciones ni de una vida piadosa, sino un regalo inmerecido de Dios. El pecado dejó al hombre en un estado de total depravación, incapaz de acercarse a Dios por sí mismo. Como un enfermo que no puede curarse sin la intervención de un médico, así el pecador necesita la gracia de Dios para ser restaurado. La promesa de redención a través de Cristo. Desde el principio de la humanidad, Dios ha trazado un plan perfecto de redención. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas profecías que anunciaban la venida del Mesías, aquel que traería la salvación al mundo. A lo largo de la historia, Dios reveló su plan mediante los profetas, preparando el corazón del pueblo para la llegada de su Redentor. Hoy exploraremos estas promesas y veremos cómo se cumplieron en Jesucristo, quien es la manifestación de la gracia y el amor de Dios. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Dios habló a su pueblo a través de los profetas, anunciando la venida de un Salvador. Una de las profecías más impactantes se encuentra en Isaías 53, un capítulo que describe con asombroso detalle el sufrimiento y la obra redentora del Mesías. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 3-5. Esta profecía, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús, describe con exactitud su sacrificio en la cruz. La obra redentora de Cristo no fue un hecho fortuito ni un plan improvisado, sino el cumplimiento de una promesa establecida desde la eternidad. Otro pasaje significativo se encuentra en Miqueas 5:2, donde se predice el lugar de nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo confirma que el Mesías nacería en Belén, una profecía cumplida con precisión en el nacimiento de Jesús. Jesús como el cumplimiento del plan de salvación. En el Nuevo Testamento vemos cómo todas estas profecías encuentran su realización en Jesús. Dios, en su amor infinito, envió a su Hijo al mundo para redimirnos. Juan 3:16 lo expresa con claridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un acto de derrota, sino la victoria sobre el pecado y la muerte. En Romanos 5:8, Pablo nos recuerda: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquello que fue anunciado por los profetas se cumplió en la persona de Jesús. Su vida, muerte y resurrección sellaron la promesa de redención hecha desde tiempos antiguos, la obra de Cristo y nuestra respuesta. La promesa de redención no es solo un hecho histórico, sino una realidad que transforma vidas hoy. La invitación de Dios sigue abierta para todos los que creen en Jesús como su Salvador. La fe en Cristo nos justifica y nos reconcilia con Dios, dándonos la esperanza de la vida eterna. En Hechos 4:12, Pedro declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús encontramos la redención que el mundo necesita. Nuestra respuesta a este regalo de gracia es aceptar a Cristo con fe, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir conforme a su voluntad. Conclusión: la Biblia nos muestra que Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, su plan de salvación se ha revelado con claridad. Jesús es la confirmación de que Dios es fiel y cumple su palabra. Hoy, esta promesa sigue vigente para todos los que creen. La redención a través de Cristo está al alcance de cada persona que abre su corazón a Él. Que podamos recibir con gratitud este regalo, vivir en obediencia y compartir con otros la maravillosa verdad de la salvación en Cristo. El sacrificio de Cristo, la obra de la cruz y la resurrección. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 3, 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este pasaje encapsula el núcleo del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Desde el Génesis, Dios prometió un Redentor. En Génesis 3:15, Dios anuncia que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, profetizando la victoria de Cristo sobre Satanás. A lo largo del Antiguo Testamento, los sacrificios del pueblo de Israel prefiguraban el sacrificio perfecto que Cristo llevaría a cabo en la cruz. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su sacrificio no fue una derrota, sino una victoria. Al proclamar consumado es, en Juan 19:30, declaró que la obra de redención estaba completa. Pero la victoria de Cristo no terminó en la cruz. Al tercer día resucitó, demostrando su poder sobre la muerte y el pecado. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección nos asegura que nuestra fe no es en vano y que tenemos esperanza de vida eterna. Justificación por la fe, el nuevo pacto en Cristo. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí encontramos una verdad central de la vida cristiana. Al creer en Cristo, morimos a nuestra antigua vida y nacemos a una nueva en Él. La justificación no se alcanza por obras, sino por la fe en Cristo. Romanos 3:28 lo declara claramente. Concluimos, pues,
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Es únicamente por la gracia de Dios que somos redimidos. Al recibir a Cristo se nos otorga una nueva identidad. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Romanos 6:14 declara: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La victoria sobre el pecado. Vivir en la nueva vida Cristo no solo nos justifica, sino que también nos capacita para vivir en santidad. La victoria sobre el pecado no es solo futura, sino presente. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como creyentes, tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece y guía. Efesios 2:8-10 nos recuerda que somos salvos por gracia, pero también creados para buenas obras. No somos salvos por nuestras obras, pero nuestra salvación se manifiesta en una vida transformada. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lucha contra el pecado es real, pero la victoria es segura en Cristo. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos da la capacidad para resistir la tentación y vivir en santidad mediante su Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras fueron dirigidas a Nicodemo, un fariseo que buscaba respuestas sobre el reino de Dios. Cristo le explicó que el nuevo nacimiento no es un cambio superficial ni una mejora externa, sino una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento implica una transformación completa. Pablo lo expresa en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuestra antigua manera de vivir queda atrás y comenzamos un proceso de renovación espiritual. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero, ¿qué significa vivir en el Espíritu? En Gálatas 5:25 se nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, no solo debemos nacer de nuevo, sino que nuestra vida diaria debe reflejar esa nueva identidad. El Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vencer la tentación. Sin embargo, esto nos lleva a otra realidad: la lucha entre la carne y el Espíritu. La batalla entre la carne y el Espíritu. Aunque hemos nacido de nuevo, aún habitamos en un cuerpo sujeto a pasiones y deseos contrarios a la voluntad de Dios. Pablo lo describe en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta batalla es real y diaria. Nuestra carne busca complacerse a sí misma, mientras que el Espíritu nos impulsa a obedecer a Dios. Por eso Gálatas 5:16 nos instruye: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vivimos conforme al Espíritu, manifestamos frutos que reflejan la naturaleza de Cristo en nosotros, los frutos del Espíritu y las obras de la carne. En Gálatas 5:19-21, Pablo menciona las obras de la carne
que incluyen la inmoralidad, la idolatría, la enemistad, los celos, las iras y muchas más. Estas cosas son evidencias de una vida dominada por el pecado. Pero en contraste, en los versículos 22-23, encontramos el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, estos frutos se hacen evidentes. No es por nuestro esfuerzo humano, sino porque el Espíritu obra en nosotros. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida debe dar evidencia de que Cristo realmente nos ha transformado. El llamado a la santidad. Dios nos llama a la santidad. En 1 Pedro 1:15-16 leemos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción para el creyente, sino un mandato. No significa perfección absoluta, sino una vida apartada para Dios, consagrada a su voluntad. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Efesios 4:22-24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad implica apartarnos del pecado y rendirnos completamente a Dios, caminando en la victoria del Espíritu. Para vencer en esta batalla entre la carne y el Espíritu, debemos depender completamente de Dios. Efesios 6, 10, 11 nos exhorta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto incluye la oración constante, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Romanos 8:37 nos da una promesa poderosa. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria está en Cristo. Él nos ha dado su Espíritu para capacitarnos, fortalecernos y guiarnos en el camino de la santidad. Unidad y amor entre los creyentes. 1 Corintios 12:27, Efesios 4:1-6. La Escritura nos enseña que la Iglesia no es un edificio ni una organización, sino un cuerpo vivo con Cristo como su cabeza. En 1 Corintios 12:27, el apóstol Pablo nos recuerda que, así como el cuerpo humano tiene muchas partes y cada una cumple una función esencial, así también la Iglesia está compuesta de muchos miembros, cada uno con un papel único y valioso. Pablo enfatiza que no hay miembros insignificantes en el cuerpo de Cristo. Cada creyente, sin importar su don o posición, es vital para el crecimiento y la edificación de la Iglesia. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando uno es honrado, todos se alegran. Esta interdependencia nos llama a vivir en unidad, evitando divisiones y envidias. En Efesios 4:1-6, Pablo exhorta a los creyentes a andar dignamente, con humildad, paciencia y amor, esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Esta unidad no significa uniformidad, sino armonía en la diversidad, donde cada miembro contribuye según el don que ha recibido. La falta de unidad debilita el testimonio de la Iglesia ante el mundo. Cuando los creyentes se aman y trabajan juntos, reflejan el carácter de Cristo y cumplen su propósito divino. La Iglesia debe ser un reflejo del amor de Dios, mostrando compasión, perdón y solidaridad. La Gran Comisión y el Evangelismo, Mateo 28, 18, 20, Hechos 1:8. Jesús dejó a su Iglesia una misión clara antes de ascender al cielo, la Gran Comisión.
En Mateo 28, 18, 20, Jesús dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión no es una opción, sino un mandato. La Iglesia existe para proclamar el Evangelio a todas las naciones, llevando el mensaje de salvación a cada rincón de la tierra. En Hechos 1:8, Jesús declara: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelismo es el corazón de la misión de la Iglesia. No es solo responsabilidad de los líderes o pastores, sino de oscuridad, sal en la tierra. No podemos conformarnos con una fe pasiva. Debemos vivir activamente nuestra fe, llevando el Evangelio con valentía y amor. Conclusión. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, llamado a vivir en unidad y amor. Cada creyente tiene un papel importante y juntos formamos un cuerpo fuerte y efectivo. Al mismo tiempo, la Iglesia tiene una misión: predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Que podamos responder con obediencia al llamado de Cristo, siendo un testimonio vivo de su amor y verdad. Que nuestra unidad sea un reflejo de su gloria y que el evangelismo sea nuestra pasión. La Iglesia no es un edificio, somos tú y yo, llamados a hacer la diferencia en el mundo. Que Dios nos dé la gracia y el poder para cumplir esta gran misión. Amén.